Santo es el nombre del Señor, aleluya. Cristo viene por su iglesia, amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. De mi parte ha sido todo, hermanos. Nuestro pastor con nosotros va a orar por las ofrendas. Sigan orando por mí, hermanos, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al que Santo. reina. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ven, paz de Cristo. Vamos a darle un aplauso más al... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más. Amén, amén. Qué bueno es Dios, hermanos. Les saludo con la paz de Cristo a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, quiero invitarlos a meditar la palabra del Señor en este hermoso día. Algunos hemos venido todavía con alergias, ¿verdad? Nos da como, pues nos da dura la alergia, pero hay poder en Cristo, hermanos. Quiero comunicarles algo que le sucede a mi cuñada, Angélica, y es que ella tiene algo que es muy bonito, ¿verdad? Porque a pesar de que del estado físico en el que ella se encuentra, siempre tiene palabras muy, muy bonitas de ánimo. Yo no le escucho que ande ahí quejándose y que esté revelándose, ¿verdad? Por las cosas que pasan, por el proceso que está atravesando y no se revela con Dios, no. Bendito el Señor. Gracias, hermano Ángel. Dios le pague. Amén. Tiene mucho ánimo, hermanos. Y con esto quiero decirle de que nosotros no le demos lugar al enemigo de que nos trastorne y de que nos haga, que las cosas que nos pasan nos haga renegar, nos haga maldecir, inclusive muchas veces. Aleluya. Decir tonterías, perdón que les diga de esa manera, pero muchas de las veces cuando nos suceden cositas como que se nos olvida que tenemos un Dios más grande que cualquier problema y que cualquier circunstancia que nos pasa y que tantas maravillas que hace y al contrario, hermanos, debemos de inyectar ese ánimo para que nuestra fe crezca, para que el Señor se glorifique, para que el Señor se agrade, para que nada ni nadie nos mueva el tapete, como dice el dicho por ahí popular, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que echarle ganas en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a enviar un saludo a nuestra hermana Angélica, porque a pesar de que ella es bautizada en el nombre de Jesucristo, pero se congrega en una iglesia que no es del nombre, aún así hacen cosas buenas allí, hermanos. Dios se encargará de poner todo, ¿verdad?, en su lugar en aquel día o en el día próximo que viene por su iglesia. Amén. No los juzguemos, pues no tienen quizás el mismo conocimiento, la misma revelación que nosotros, pero pues también alaban a Dios, hermanos. Que el Señor les ayude, ¿verdad? Porque Dios se va a glorificar en el corazón humilde y sencillo, contrito. Ahí es donde Dios se glorifica, queridos hermanos. Amén. ¿Dicen amén? Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por la vida, la salud, hasta por los problemas que nos llegan, hermanos. Con nuestra hermana Brenda, venga hermana Brenda, vamos a orar por usted porque hoy, birthday? Yes, yesterday. Oh, yesterday, come in, Yesterday. come in, vamos a orar por usted. Here, aquí, aquí. Vamos a orar por nuestra hermana Brenda para darle gracias a Dios porque pues el Señor le ha concedido más tiempo y está con nosotros. Aleluya. Amén. ¿Me ayudan a orar por nuestra hermana Brenda?
Vamos a darle gracias al Señor Amén. por nuestra hermana Brenda, que el Señor, ¿cuántos quieren que el Señor bendiga mucho a nuestra hermana Brenda? Vamos a orar por ella y por las ofrendas también. Señor Jesús, gracias una vez más en esta hermosa tarde. Le damos gracias, le damos gloria, le exaltamos, le damos toda la alabanza, mi Dios, por la vida de nuestra hermana Brenda, que ayer, Señor, le permitió, según el calendario de la tierra, Señor, cumplir un año más de vida, pero sobre todo sirviéndole, oh Dios mío, porque usted la salvó, Señor. Usted la liberó de ese mundo traidor, de ese mundo malo, y ahora le sirve ella como su hija. Aleluya. Pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que la bendiga siempre, cada día de su vida, que las peticiones que hay en su alma, en su vida, en su corazón, Señor mío, sean de acuerdo a su voluntad y le sean concedidas. Oramos por ella para que tenga más salud cada día, Señor, para que tenga ese ánimo y esa fe de servirle cada momento de su vida. Señor, que nunca regrese hacia atrás, que persevere siempre sirviéndole, Dios mío, igual que nosotros. Toda la iglesia, esta pequeña iglesia, Señor, desea lo mejor para nuestra hermana Brenda. Pedimos que la bendiga siempre, Señor, y la prospere en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, a ella y a toda su familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Denles aplauso al Señor. Denles aplauso al Señor Jesús. Que Dios le bendiga mucho, Sister Brenda. God bless you. God bless you. Oremos por las ofrendas y todo lo que vamos a hacer, hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, mi Dios, una vez más por este privilegio, Dios mío, que nos concede de estar aquí en este recinto, esta casa de oración, para glorificar su nombre. Señor, nuestra hermana Dina decía que en todo tiempo leía el Salmo 34. En todo tiempo le alabaremos, Dios mío. Sí, Señor, porque usted es digno, porque nada importa sin usted, Señor. Oh, Dios mío, le damos gracias, le damos honra, le bendecimos por esta oportunidad, Señor, que nos concede de estar aquí, gozando, Señor, de la protección de estas cuatro paredes, pero sobre todo, Señor, de su cobertura, mi Dios amado. Pedimos que bendiga los diezmos y las ofrendas que se colectan aquí, Señor. Oh, Dios mío, para gloria de su nombre. Pedimos que aquellos que lo hacen con alegría, Señor, oh, Padre mío, sean bendecidos. Pedimos, Señor Jesús, que siempre los prospere, que les abra puertas, Señor, en el trabajo. Señor, que todo les rinda, Dios mío, que nada les falte, Señor. Que todo sea para honra y gloria de su nombre, Señor. En sus manos ponemos este servicio siempre, nuestras almas, Señor, pero sobre todo, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi boca de barro, Señor, para poder compartir el tema que me ha dado, Señor, para bendecir a su iglesia, para hablar a su iglesia, para hablarnos, Dios mío, de una manera especial. Háblenos a nuestro corazón, Señor. Se lo pido en el nombre suyo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos decimos amén. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Le invito por favor a la Biblia, al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 28. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, leemos versos 20 al 22. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Indíqueme con un amén si ya lo encontró. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Jóvenes, que Dios les bendiga, jóvenes. ¿Qué le decimos a la juventud, hermanos? Tenemos juventud aquí. Amén. Gloria a Dios, que le sirve a Cristo Jesús. Qué bonito canto, ¿verdad? Amén.
Bendito Dios, qué hermoso canto. El Señor le siga dando más y cada semana que se lo traigan. Un canto especial para Dios. Aleluya. ¿Ya la tenemos entonces? Dice así la escritura en Isaías. You got it, sister? That's okay. Ok. Isaías capítulo 28. Mija, por favor, ¿le puedes ayudar a nuestra hermana a buscar la escritura? Aleluya. Disculpen, hermanos, así le llamo yo a mi esposa. Amén. Ok, Isaías 28, capítulo 28, verso 20 al 22. Dice así: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gibeón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para realizar su tarea, su extraña tarea. Gloria al Señor. Oiga nomás eso. Dice: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque una destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Dios de los ejércitos. Esto es lo que dijo el profeta Isaías, palabra de Dios, hermanos. Siéntense y denle gloria a Dios como siempre les he pedido, hermanos, ya que tenemos libertad para hacerlo, ¿verdad? Hay libertad para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Quiero hablarles sobre este tema que he titulado las cosas extrañas y los milagros de Dios. Amén. Que en cierto modo es lo mismo. Amén. Porque para mucha gente las cosas que hace Dios son extrañas. Sí. Especialmente los milagros. Especialmente los milagros. Porque a veces la mente humana no va a tener capacidad de entender la mente de Dios. Los pensamientos de Dios siempre son más altos que los pensamientos humanos. Y cuando hablo de milagros, yo estoy seguro que muchos de nosotros aquí desearíamos tener un milagro en nuestra vida. Yo estoy seguro que aquí hay quienes esperan un milagro de Dios. Y Dios lo puede hacer si es su voluntad. Aunque le parezca extraño a muchos o a muchas personas, Dios todavía puede hacer obras extrañas. Es decir, todavía puede hacer y realizar milagros, cosas incomprensibles para la ciencia inclusive, porque no pueden comprobar las cosas que Dios puede hacer. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, dice que para Dios nada imposible hay. Nada imposible hay. Entonces uno puede deducir por lógica, ¿verdad? Con esta pequeña mente, si no hay nada imposible para Dios, es que Dios puede hacer cosas grandes. Es que Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios puede hacer cosas que para nosotros son muy difíciles o hasta imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En las experiencias de Israel y de Judá, ¿verdad? Esos dos reinos divididos que formaban Israel, hermanos míos, en los días de Isaías pasaron cosas muy, pero muy feas, ¿verdad? La historia nos enseña, en la historia de Israel, que aquellos hombres, aquella nación, había tiempo que le servía a Dios muy bien, pero había tiempos también, años, cientos de años que hacían a un lado a Dios, se olvidaban de Dios. En este punto, en este pasaje, miramos, si usted lee, le quiero encargar que lea el capítulo de este profeta, el capítulo 28, allí en su casa, léalo, para que comprenda bien lo que le voy a hablar. Porque aquí dice el Señor, le dijo a Isaías que él haría una obra extraña, una cosa extraña iba a realizar, o cosas extrañas que los judíos no esperaban. Bendito el Señor. ¿Sabe qué pasaba con los judíos? Ellos
eran tan ebrios, tan borrachos, hermanos míos, que habían olvidado a Dios. Las mesas donde ellos, ¿verdad?, bebían y consumían licores, vinos y todas esas cosas, hermanos, los vomitaban, los dejaban vomitados, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo, queridos hermanos, de tal modo que dice que el sacerdote y el profeta eso mismo hacían todavía. Eso mismo practicaban. Y llegó el momento en el que el Señor, pues, oiga, les mandó una factura, les mandó un bill. Porque para todo pecado siempre va a haber una, ¿verdad?, una factura que pagar. Y esta llegó cuando menos esperaban para estas personas, para estos judíos. Dice el verso número 7, dice, hermanos queridos, de este capítulo: pero también estos desvarían, dice, con el vino y con el licor se entontecen. El sacerdote y el profeta desvarían por el licor, están trastornados por el vino, se aturdieron con el licor, desvarían en sus visiones, titubean en sus decisiones. Fíjense nomás todo lo que ocurría. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, decía, dijo el Señor. El Señor todo lo ve. Y esto es lo que, imagínense, si eran los ejemplos de aquella gran nación, ¿qué iba a pasar con las demás familias, con las demás cabezas del hogar? ¿Qué era lo que ocurría con la demás gente, verdad? Con los laicos, verdad? Con la gente del pueblo, con la población. Pues hacían lo que quería cada quien. Bendito el nombre del Señor. Pero llegó el momento del pago, llegó el momento donde el Señor les habló a través del profeta y les dice, hermanos, de pronto, cuando menos esperaban, después de decirle varias cosas, varias sentencias, les dice en el verso número 20, aquí es donde me llamó la atención a mí, porque esto es muy extraño, ¿cierto? Dice, la cama será corta para poder estirarse. Oiga nomás eso, la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse y protegerse del frío, ¿cierto? Oiga, pues ¿a quién le agrada tener una cama donde le cuelguen los pies, donde le cuelguen las ancas o zancadillas o qué sé yo, las piernas? A nadie, porque no se puede descansar de esa manera. Amén. Esto era lo que Dios tenía preparados para ellos dentro de los castigos físicos que les iban a llegar. Como cuando uno, hermano, de forma práctica se encuentra enfermo, a veces la cama, la gran cama en la que uno descansa, hermano, usted no me va a desmentir, como que a uno le enfada, como que a uno le cansa, como que a uno le produce dolor en vez de descanso. Y uno no aguanta, a veces se va al suelo o se va a la silla, al sillón, para poder tener aquel descanso que necesita el cuerpo cuando uno se siente enfermo o sufre de ciertas dolencias del cuerpo. Amén. Que lo único que desea uno es que el cuerpo se relaje y no tenga dolor. ¿Me están comprendiendo, hermano? Pero también hay otras enfermedades que son morales, en donde la gente no le alcanza la cama para poder conciliar el sueño, para poder descansar, para poder reposar, y no haya ni qué hacer. A veces tiene que levantarse en la madrugada, en la noche, a veces no duerme, a veces lo único que pide o lo único que hace o que logra hacer, hermano querido, es levantar los ojos al cielo y decirle: Señor, deme reposo, ayúdeme porque necesito descanso, no aguanto esta dolencia, no aguanto esta situación, no aguanto esta circunstancia en la que estoy metido, no aguanto ya este proceso en el que me encuentro, me estoy secando. Señor, ayúdeme, Padre Celestial. Tantas cosas que le ocurren a la gente, ¿cierto? Dígale al que está a su lado: no te duermas, porque la palabra de Dios quiere hablarte. Amén, hermanos. Si se siente cansado, que yo lo entiendo por el calor, levántese, vaya, échese agua en la cara y véngase y siéntese para que le dé la gloria al Señor. Amén. Gloria de Cristo.
Hermanos queridos, en términos proféticos, lo que yo puedo ver aquí es una advertencia. Podemos ver una advertencia de parte de Dios para todos aquellos que de pronto no toman en serio el evangelio, para todos aquellos que viven un evangelio light, para todos aquellos que dicen, bueno, entre semana no hay problema, al cabo el servicio es el domingo y entre semana a ver qué hago. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Hay que orar, hay que leer la palabra de Dios. Hay que hablarle a un hermano, ¿cómo está mi hermano? ¿Está listo para el domingo? Una hermana, ¿cómo se siente? ¿Ya está lista para alabar al Rey el domingo? Tantas cosas que podemos intercambiar los unos con los otros, pero como que se nos olvida a veces, hermanos, que tenemos un hermano o una hermana al cual podemos inyectarle un poquito de ánimo y decirle, tenga fe, hermano, tenga fe, hermana, que el Señor ha de glorificarse. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, a mí me gustaría eso. Pregúntele que está a su lado, ¿no te gustaría eso? Y aquí tenemos, hermanos, lo que le va a suceder. Escuche esto. Todo esto que habla el capítulo proféticamente le va a pasar también a los que se queden en la gran tribulación. Peligro, porque la alarma suena. El filtro de todo el evangelio que hemos recibido, de todo el conocimiento y de toda la revelación que Dios nos ha entregado a ustedes y a mí, se verá el día del arrebatamiento. Ahí se sabrá si aquel hombre que profesaba la fe será levantado o simplemente era una fe que estaba nomás aquí, pero no acá. Es decir, que nosotros debemos procurar tener una fe sólida, una fe limpia, una fe real, una fe que agrada a Dios. No una fe nada más así de pasadita o nada más porque aquel cree, yo también. No, la fe que Dios nos ha dado es una fe verdadera, una fe sólida, hermosa, que nos debe de llevar al triunfo, hermanos queridos. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios siempre va a hacer cosas extrañas. Yo no sé, podría alguien aquí, de pronto si yo le pregunto, a ver hermano, háblenos de algo extraño que Dios haya hecho en su vida. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado algo. Amén. Testimonios, cosas raras, cosas extrañas que Dios hace, porque dice el profeta, Dios le dijo al profeta que le dijera a aquella nación, la cama será corta para poder estirarse. Dice, y la manta estrecha para poder envolverse. Gloria al Señor. Dice, porque el Señor, fíjese bien, porque el Señor, nuestro Dios, se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gibeón se enojará. No tengo tiempo de explicarle eso, discúlpenme por el tiempo. Pero allá sucedieron cosas extrañas. Por eso son mencionados estos montes y el valle. Dice, para hacer su obra, su extraña obra, y para realizar su tarea, su extraña tarea. Porque Dios siempre hace cosas extrañas. Amén. Como por ejemplo en mí hizo una obra muy extraña, ¿verdad? Porque mucha gente alcanzó a exclamar, ¿cómo ese endiablado ahora le sirve a Cristo? Yo no sé qué dirían de usted, pero hay gente que lo señala a otros y los pone como incorregibles y los pone como ingobernables. Los sentencia a un futuro que los condena, hermanos queridos, para hacerlo de ese modo, para decirlo de ese modo. Porque dicen, este no tiene ya remedio. No, para todo hay remedio, hermanos. Por eso tenemos un evangelio muy hermoso que da la oportunidad a la gente para que Dios les transforme a través de una obra extraña. ¿Cuántos me ayudan a darle gloria a Dios? Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de cosas extrañas, es que aunque Dios permite procesos en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos,
que de pronto a usted y a mí nos pueden parecer incómodas o nos pueden parecer incomprensibles, Dios de todas maneras lo va a hacer. Porque ha habido y habrá situaciones en las que uno dice, pero ¿cómo es que ocurrió esto? Si todo iba bien, si todo parecía estar bien, pero de pronto se vino algo raro, pasó algo raro. Bueno, es que así es dentro del plan de Dios. Pero dentro de ese plan, la voluntad de Dios es glorificarse para saber quién es quién, para saber dónde están, ¿verdad? Dónde están parados aquellos que dicen que le aman y le alaban. Y yo sé que aquí hay una iglesia pequeña, sí, amén. Pero ¿sabe qué? Hay una iglesia que está todavía edificada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Y que venga lo que venga, vengan ríos, vengan tormentas, tempestades y lo que sea, hermanos queridos, esa roca es la que nos defiende, esa roca es la que nos cubre, esa roca es la que nos va a dar la victoria siempre en cada paso que demos. No sé si me están entendiendo, pero si hay alguien aquí que entienda lo que estoy hablando, puede darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Dentro de las cosas raras que yo estuve viendo en la Biblia, hay algunas que quiero mencionarle. Por ejemplo, cuando los madianitas estaban asediando y tenían 7 años ya que estaban atacando a la nación de Israel, hermanos queridos, nadie hacía nada. Y los madianitas siempre llegaban y cada vez que había que Israel o los israelitas sembraban algo, llegaban y lo destruían todo para que no hubiera fruto. Imagínense usted 7 años de hambre, de miedos, de terrores, de sufrimiento que la gente tenía porque, pues hermanos, por decirlo de este modo, iban al refrigerador y no había más que puro aire o pura agua, qué sé yo, no había nada que comer. Y aquello estaba así, de tal modo que un día uno de aquellos hombres llamado Gedeón, repita conmigo, Gedeón, Jueces capítulo 6, 7 y 8, léalo en su casa para que conozca la historia. Gedeón se atrevió a ir a cosechar lo que había sembrado. Qué hermoso es cosechar, ¿verdad? Lo que se siembra, ¿verdad, hermanos? Porque todo lo que es a la ley de la siembra, lo que tú siembres y lo que yo siembre, eso vamos a cosechar, mi hermano. Pero Gedeón sembraba, literalmente hablando, y iba, recogía el trigo, hermano, y lo escondía para que no lo destruyeran. Bendito el nombre del Señor. En una de esas veces, un ángel se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Oiga, hermano, varón esforzado y valiente, bendito Dios. Gracias a Dios que fue un hombre y no una mujer, ¿verdad? Porque qué pena que a veces las mujeres le ponen el ejemplo a los varones. Bendito el Señor, aleluya. Y son las primeras que van, hermanos, adelante. Son las primeras que llegan a alabar a Dios. Son las primeras que siembran la palabra, el evangelio, allí donde se requiere. Y Dios las bendice siempre. Pero en este caso, Gedeón, hermanos queridos, se le presenta el ángel y le da esas palabras que de pronto Gedeón dijo: pero ¿cómo me conoce este? ¿Cómo sabe que yo soy valiente y esforzado? Si tanto miedo que tengo de los madianitas. Pero no, el ángel le volvió a repetir: varón esforzado y valiente, haz con tus fuerzas, dales batalla, dice, a los madianitas con esas tus fuerzas, porque yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Júntate los hombres, dice, para que les hagas frente. Bendito Dios, por siempre, queridos hermanos. Paz de Cristo. Eso es lo que un pastor requiere, de tener hombres esforzados y valientes que le entren a la pelea con él. Siempre, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Cuando un hombre no tenga los varones adecuados, los varones aguerridos, los varones esforzados y valientes para hacerle frente a las batallas de la fe, a las batallas que el enemigo viene a traer para querer desaparecer la iglesia, para destruir la obra de Dios. Pero Dios siempre tiene a alguien, hermano, porque todavía hay 7,000, más de 7,000 rodillas
que no se doblan ante el enemigo, que están dispuestas a servirle a Dios. Habrá varones aquí que pueden decir: amén, hermano, estamos aquí para darle batalla al enemigo. Gloria a Dios. Aunque sea 2, ¿verdad? Pero hay. O 3. ¿O cuántos más? Gracias, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Y dice entonces, hermano, para que la historia se reduzca. Dice que cuando Gedeón oyó las palabras de aquel ángel enviado por Dios, se juntó la gente. Eran 33,000 soldados los que juntó. Buen número, ¿verdad? 33,000 soldados, imagínense. No, pues con eso nos vamos a conquistar Rusia o nos vamos a conquistar otra nación. No, es que el ejército de los madianitas no era cualquier cosa, era algo grande, ¿verdad? Terribles, imagínense, ya llevaban 7 años que los tenían ahí oprimidos a los judíos. Era cosa seria. Entonces, cuando el Señor vio el ejército que levanta, Gedeón le dijo: espérate, le dijo. Son muchos. Yo no quiero que vayan todos. Le dijo: a ver, pruébamelos a todos. Y dice que en la primera noticia que les da Gedeón, dice que nomás quedaron 10,000. Imagínense, hermano. Todos los demás, dice, se fueron a la casa llenos de terror, de miedo. Es que al trabajo y a los balazos no cualquiera le entra, dijo alguien por allí. ¿Verdad que sí? Y eso también sucede en el plano espiritual. Al trabajo y a la guerra no cualquiera le entra, hermanos. Quieren que otros hagan la obra. Bendito el Señor. Paz de Cristo. Entonces, amados hermanos, dice que en esa primera probada quedaron 10,000 y todavía el Señor le dijo: no, Señor, yo no quiero que vayas con 10,000. Señor, pero es que son bien muchos, Señor, sí. Pero con poquitos yo voy a hacer la obra, le dijo. Bendito el nombre del Señor. No sé si usted me está comprendiendo. Y lo único que quedaron fueron 300. Le digo: con 300 es suficiente para derrotar a los madianitas. Oiga, lo extraño de esto, hermano, no es la cantidad de soldados, sino las armas que les dio. Les dijo: vayan y levántense, ¿verdad? Lea la historia, hermano, de Jueces 6, 7 y 8. Ahí se dará cuenta usted las armas que llevaban los 300 soldaditos de Gedeón. Usted sabe la historia, ¿verdad? Llevaban allá cántaros y no sé qué tantas cosas más. Contraespadas y jabalinas y no sé qué tantas armas más tenían los madianitas, hermano. Oiga, ¿cómo voy a ir a pelearme con una olla? Oiga, ¿cómo voy a ir a pelearme con un cucharón de madera? ¿Cómo voy a enfrentar a un soldado, a un guerrero que trae una gran espada filosa que me puede partir en 4 pedazos? Con una simple olla, no, hermanos, pero es el Señor el que hace la obra, es el Dios de la gloria, el que te da la victoria, hermano, porque no es con espada ni con ejército, amén, sino con su Santo Espíritu, con el poder de Dios que se pueden hacer las cosas. Extraño, ¿verdad? Por eso es que la gente a veces dice: oye, ¿cómo le harán esos hermanos? ¿Cómo le harán esos hermanos para vivir o para ser como son delante de los problemas? Es que tenemos a Cristo Jesús, el Señor, hermanos. ¿A quién tenemos, iglesia? ¿A quién tiene usted? Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo, decía el salmista, hermano. Quiero que usted se lleve esas palabras en su vida y que las aplique en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de batalla, en los momentos de problemas, en los momentos en las circunstancias donde usted voltea a un lado y no ve a nadie y dice: pero ¿dónde están los que decían que estaban conmigo? El Señor está allí a su lado, amén, para pelear la buena batalla de la fe. Eso es lo único que usted y yo podemos hacer. ¿Cuántos me ayudan a darle gloria a Dios, hermano? Aleluya. Anímese en el nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano,
Otra de las cosas extrañas que a mí sí me llama la atención, yo no sé usted. Pero un día le dijo el Señor al profeta Ezequiel, lo llevó a un valle de huesos secos. Extremadamente secos, dice la Biblia. O sea, totalmente ya revueltos ahí todos esos millones de huesos, ¿verdad? Secos en gran manera. Y luego le dice el Señor, extrañamente, Dios le preguntó al profeta, dice, no es que el profeta le preguntó, Dios le preguntó al profeta. Ezequiel le dijo, y Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? ¿Crees tú que puedan vivir, Ezequiel? Y Ezequiel, yo me imagino que no hallaba qué hacer, ¿verdad? Yo me imagino que él buscaba dónde esconderse o algo de la presencia de Dios, o quizás la pensó bien, ¿qué le responderé? Porque pues me están haciendo una pregunta importante. Y Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes, le dijo. Aleluya, aleluya. Alguien dele la gloria a Dios. Entonces el Señor le dijo, profetízales, le dijo, sopla espíritu de los cuatro vientos sobre ellos y profetízales para que vivan y se levanten. Dice, bendito el nombre del Señor, hermano. Aunque parezca extraño, aquellos huesos, aquellos millares de huesos empezaron, dice, a formarse, amén, cada esqueleto, y empezó a ponerse los nervios y las coyunturas y la piel y la carne, y se levantó. ¿Qué le estoy hablando yo a usted, hermano, a través de esto? No le estoy hablando nada raro ni nada extraño, le estoy hablando de lo que significa restauración, significa renovación, significa nueva vida, significa que las cosas que de pronto van matando y secando las cosas de la vida espiritual, un día Dios las va a renovar, un día el Señor las va a revivir, un día el Señor las va a hacer nuevas, hermanos queridos, pero todo depende de nosotros. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Vivirán esos huesos secos, Ezequiel? Sí van a vivir, Señor. Claro que sí. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. Alguien ayúdeme a darle la gloria al Señor. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ay, Dios santo. Aleluya. Poderoso es Jesús, el Señor. ¿Verdad que sí? Dígale al que pueda, anímate. El problema no va a ser para mucho tiempo. Los problemas que tengas no van a ser para siempre. Ajá. A menos que tú quieras. Yo le digo algo. Cuando mi hermano menor murió en mis brazos, previo a eso, yo le dije a Dios. Y mucha gente es testigo de lo que yo viví en esos días. Yo me tiraba, hermanos, en el hospital, en la casa, donde sea me tiraba yo a llorar, a gemir y a pedirle a Dios misericordia. Vivía yo algo terrible. Ajá. Y no solamente yo, más gente. Pero yo, dentro de ese sufrimiento, dentro de ese proceso, es testimonio, le dije a Dios, Señor, cuando te lleves a mi hermano, quítame esto para siempre. No quiero estar yo después de esto pasando lo mismo, viviendo lo mismo. No quiero ya este sufrimiento. Desde el momento que se vaya mi hermano contigo, quítamelo, Señor. Así fue mi oración. Y así sucedió. El momento en el que él partió, hermano, yo sentí que algo se quitó de aquí y se fue. Quedé totalmente libre para la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, hermano? ¿No le dolió? Sí, pero yo sabía a dónde iba mi hermano menor. Yo sabía que él estaba ya, amén, hermano, durmiendo en el Señor. Había paz ya en él y en mí. Y eso es lo que con esto quiero decirle, de que si usted enfrenta crisis, enfrenta problemas, enfrenta procesos que Dios le ha enviado, porque todos los procesos Dios los permite, hermanos queridos, para moldear nuestra vida, para que nosotros aprendamos más que nada a depender de la voluntad de Dios y no hacer las cosas a nuestra manera, sino que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me comprenden, hermanos? Y
le compruebo con la palabra de Dios. Pedro, el apóstol, antes de que traicionara o le diera la espalda al Señor, a pesar de lo que fue Pedro y de lo que es, de lo que fue y de lo que fue después, antes y después, perdón. Un día el Señor le dijo: Pedro, el diablo ha venido a pedirme tu alma, dijo, para zarandearte. Imagínese usted, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, a mí no me diga. ¿Qué hubiera hecho Jorge? ¿Qué hubiera hecho Jorgito? Si de pronto el Señor me habla y me dice: el enemigo ha venido a pedir tu alma para trastornarte, y ya le di permiso. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo no sé, pero piense, porque eso le dijeron al apóstol Pedro, hermanos. Ajá. Entonces yo me imagino lo que ha de haber pasado en el corazón, ¿verdad? En la mente, en la conciencia, en el ánimo de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor va a permitir que el enemigo venga y me haga de cuadros la vida? Que me sacuda y que, ¿verdad? Me imagino que fue algo espantoso lo que le pasó, como parecido a lo de Job, hermano, que en la Biblia no dice exactamente, pero imagínese usted a Job todo lo que le vino, porque el enemigo también fue a pedir permiso, ¿sí o no? Así era, así es la vida también del cristiano. A veces estamos tiempos donde todo está estable, donde todo está correcto, donde todo está bonito, donde hay mucho amén, donde hay mucha alabanza, pero habrá tiempos en el que habrá lágrimas, habrá tiempos en el que habrá dolor, habrá tiempos en el que habrá aflicción, habrá tiempos en el que habrá, hermanos, circunstancias que no nos dejen casi ni levantar las manos, pero ¿sabe qué? Hay poder en Cristo y las fuerzas vienen para el que no las tiene. Dice la palabra de Dios que Él envía fuerzas al que no las tiene y las multiplica, bendito el Señor. Y no solamente las multiplica, les dará, dice la profecía, fuerzas como de búfalo, bendito el nombre del Señor. Eso viene de parte del Espíritu Santo. Alguien dele la gloria al Señor en esta hora si puede hacerlo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dígale a alguien por allí: créele a Dios. Sí, Señor. Él está contigo, hermano y hermana. Él se puede sentir, Gloria a Dios. porque Él es real. Él es verdadero. No hay enfermedad, hermanos míos, que perdure para siempre a menos que sea voluntad de Dios. Así es. No hay problema que Dios no pueda resolver. Amén, amén. Sí, Señor. No hay cosas, no hay dolencia, no hay aflicción que Dios no pueda arreglar. Dios lo puede hacer todo, hermanos míos. Amén, amén. El punto central de esto es de que nosotros debemos aprender a esperar en Dios. Confía en el Señor y Él hará, dice el salmista, dice la Escritura. Confía en el Señor y Él hará. Pero lo dice después de unas palabras muy hermosas, porque dice: deleítate primeramente en el Señor y Él concederá las peticiones que haya en tu corazón. Confía en Él, dice, y Él lo hará. Confía en Él y Él lo hará. No dice que nosotros debemos hacerlo, no. Dice: confía tú en Él, confía en Él. Es decir, deposita tu fe en Él. Créele a Él. Cree lo que Él puede hacer. Por la fe empieza a ver lo que Dios puede hacer. Empieza a ver la respuesta. Y dile: Señor, aquí estoy dispuesto a salir hacia adelante. Aquí estoy para ver cuándo lo vas a realizar. Si es pronto, si es el día que tú quieras, pero quiero ver tu gloria, Señor. Yo no sé si usted me comprende, pero puede darle la gloria al Señor, hermanos míos. Un día en los días que Dios se manifestó en la humanidad de Jesús, dice que un día, hermanos, dentro de las cosas raras o extrañas que suceden en los evangelios, o en el evangelio más bien, dice que un día venían una multitud, y en esa multitud adelante empujaban una mujer,
que había sido encontrada en el acto del adulterio. Ahí la traían a la pobre mujer. Puchones ahí. Órale, ¿verdad? Camínele. Y se encontraron a la orilla del mar, me parece, ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Se encontraron al Señor Jesús. Y dice que llegaron y le hicieron la pregunta para tentarle. ¿Ah? ¿Para qué? Para tentarle. ¿A quién traían? A una mujer adúltera. Y dice que le dijeron, le sacaron la ley. Digan todos, le abrieron la Biblia. Porque hay muchos así, fíjense. Hay muchos así que cuando quieren, o sea, son buenos para abrir la Biblia. Es que la palabra dice así. Luego te dicen, es que la Biblia dice así. ¿Verdad? Y eso fue lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, con aquella mujer. La ley de Moisés dice que cuando se encuentre un adúltero, una adúltera, hay que apedrearlo. Y luego le dice el preguntón, ¿tú qué dices, Señor? Oiga eso, ¿tú qué dices, Señor? O sea, querían tentarlo. No le preguntaron a ver si estaba de acuerdo o a ver qué opinaba el Señor. Lo estaban haciendo para ver si caía en un error y ¿verdad? Y condenarlo. Hermanos míos. Entonces allí dice la palabra de Dios, hermanos queridos, que pasaron varias cosas porque el Señor Jesús, mire, leamos la escritura. Juan capítulo 8, verso del 3 al 8. Amén, hermanos. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy hablando? Estamos hablando de las cosas extrañas y los milagros de Dios. Porque para Dios no hay imposible. Mire bien esto. Juan capítulo 8, verso 3 hasta el 8. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Qué le parece? Tú pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿cómo estaba Jesús? Inclinado hacia el suelo. O sea, no los miraba, ¿verdad? No los miraba. Estaba inclinado hacia el suelo. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Escribía en tierra con el dedo. Con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Voy a leer el verso 9 para el contexto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué entendemos de esto, hermanos míos? Esto es algo extraño, porque la ley de Moisés estaba vigente en los días de Jesús, el Señor. Todavía no se abría el Nuevo Testamento. Pero es extraño lo que pasó allí. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el Señor les empezó a hablar de esto, Él les habló de algo que ellos conocían, de algo que había dicho el profeta Jeremías, por si usted no lo sabía. Jeremías les dijo allá en el capítulo 17 y el verso número 13. Esto es lo que dijo Dios. Dice que Dios escribió con el dedo Dios señaló a los judíos que un día, dice, todos los que lo dejaran serían avergonzados y los que se apartaran de él serían escritos en el polvo, les dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Porque me dejaron a mí, dice, manantial de aguas vivas.
eran fariseos, eran escribas, eran conocedores de la palabra, sabían la ley de Moisés y se la presentaron a Jesús y le dijeron: la ley dice que hay que apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices, maestro? Si yo hubiera sido maestro en ese tiempo, ¿qué hubiera contestado? Si usted hubiera sido maestro o maestra en ese tiempo, ¿qué hubiera respondido? Sabiendo la ley, puedes decir la ley, ¿sí o no? O sea, uno tenía que contestar como decía la ley. ¿A poco no? Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? Empezó a escribir antes de responder palabra, empezó a escribir, dice, con el dedo, así como dijo Jeremías. Empezó a escribir, dice, hermanos, ¿están aquí? Empezó, dice, a escribir en tierra con el dedo. ¿Qué escribiría? Muchos especulan que escribió. Muchos dicen que los nombres de aquellos que estaban allí, muchos dicen que una listona de pecados, yo no sé, pero estaba escribiendo el Señor con el dedo, sin responder. Pero como insistieron, hermanos queridos, como volvieron a decirle: a ver pues, respóndenos. Dice que Él les dijo, el primero, ¿cómo les dijo? ¿Cómo les dijo, hermanos? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra la adúltera. Aleluya. Ok, se lo voy a traducir. ¿Me permite? Les voy a traducir esta escritura profética que se cumplió en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Lo que dijo Jeremías, pues, anteriormente, años antes. Porque Jeremías dijo: los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Jeremías 17:13. Bueno, está hablando de dos grupos: los que dejan al Señor y los que se apartan del Señor. Parece lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero está hablando aquí que aquellos judíos, aquellos fariseos y escribas, aunque tenían mucho conocimiento, que sabían la Biblia de aquellos tiempos, la Torá, hermanos, habían dejado al Señor, dice, habían dejado la misericordia, habían dejado de tener misericordia en su vida. Ojalá me entienda, hermano, lo que le hablo. Habían dejado la justicia, queridos hermanos, la misericordia y la fe. Tres cosas habían dejado. Habían abandonado la justicia, la misericordia y la fe. De hecho, el Señor ya les había dicho también en el Evangelio: son buenos diezmadores ustedes, diezman mucho, está bien, pero han dejado la justicia, les dijo, porque no son justos, son injustos. A ver, ¿por qué no más trajeron a la mujer? Pues, para ser más claros, ¿dónde está el adúltero? Sí, yo me gusta que diezmen, pero ¿por qué no traen al adúltero? Porque nomás la traen contra las mujeres ustedes, porque las desprecian, porque no las aman, porque creen que no son nada. A ver, ¿dónde está el hombre, el varón que adulteró con ella? Porque una sola persona no puede adulterar, son dos. No eran justos, eran injustos, hermanos. No tenían misericordia, ni siquiera de sus propias vidas, de sus propias almas. Y esa es la razón por la que el Señor escribía allí en el polvo. Les dijo claramente: ustedes no son justos. Ustedes no saben qué es la misericordia. No tienen compasión, pues. No tienen compasión por esta mujer. No tienen compasión por el perdido, por la perdida. Ya no saben qué es eso. Y no tienen fe, que es lo peor. ¿Cómo así, Señor? A mí me sorprende eso, hermano, que les haya dicho eso al Señor, pero se lo merecían. Le dijo: y no tienen fe, porque no creen que esa mujer que traen aquí para apedrear, Dios la puede transformar después, porque estoy seguro que está arrepentida. Es lo mismo que pasa muchas de las veces con muchos hermanos
de nosotros. No creemos que Dios puede transformar al pecador, al más vil pecador. ¿Y qué éramos nosotros? ¿Dónde nos encontró el Señor? Porque somos buenos para señalar a los demás, pero se nos olvida que cuando apuntamos con un dedo, 4 nos apuntan a nosotros mismos. Paz de Cristo, hermanos. Ayúdenos, Señor Jesús. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero es la realidad y es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras cosas que sorprenden también. Por ejemplo, oiga, pastor, tantas cosas extrañas que hay en la Biblia. Sí. Dice la palabra de Dios que en los días de Ezequiel, capítulo 4 y verso número 12, vea lo que dice la Escritura. Ezequiel, capítulo 4 y verso número 12. Vamos a leer allí algo tremendo. Amén. Algo extraño, hermanos, que Dios nos ayude, porque vendrán días de gran tribulación para muchos que ahorita mismo, en esta hora y en este día, se congregan en diferentes congregaciones, pero que no la van a hacer tristemente con el Señor en el día del arrebatamiento. Porque no han querido cambiar su corazón. Porque están empedernidos en tener la misma conducta y tener los mismos pensamientos. Paz de Cristo. Dios nos ayude, hermanos. Levante una mano a alguien aquí y diga: yo necesito cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar. Bueno, por lo menos yo sí lo necesito. Yo no sé usted. Si usted quiere quedarse como está, respeto su decisión. Pero yo sí necesito eso. Ezequiel capítulo 4, verso número 12. Vea lo extraño aquí. Dice, vamos a leer desde el verso número 10. La comida que comerás, esto es lo que le dijo Dios a Ezequiel, a un profeta. ¿A quién le dijo? ¿Quién le dijo al profeta Ezequiel lo que iba a hacer? Dios, el Señor. Le dijo: la comida que comerás será de un peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. O sea, cada que sea la hora de comer, ¿verdad? Eso significa de tiempo en tiempo. Dice: y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin o un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Verso 12. Y lo comerás en forma de galletas de cebada que cocerás, fíjese bien, que cocerás a la vista de ellos en el rescoldo de ¿qué? Verso 12. En su Biblia dice en las cenizas, aquí dice rescoldo. Dice: cocerás a la vista de ellos, o sea, el profeta esto es lo que va a hacer. Dice: cocerás a la vista de ellos en el rescoldo de excrementos humanos. Dios estaba ordenándole al profeta hacer algo extraño. Extraño para los judíos. O sea, raro para los judíos. Ver a un profeta de Dios, a un hombre santo, haciendo esto. ¿No es extraño, iglesia? Sí. Sumamente extraño. Pero Dios así hablaba. Dios así trataba con el pueblo. ¿Por qué? Por aquel pueblo indolente, aquel pueblo, hermano, que menospreciaba al Señor, menospreciaba la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, dice que le ordenó que hiciera galletas y las cociera en las cenizas de excrementos humanos. Paz de Cristo, hermanos. Ni siquiera el olor de algo así nos agrada a nosotros. Imagínense usted el escándalo. Imagínese usted la experiencia del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se defendió. Siga leyendo. Dice el verso 13: y dijo el Señor, así, esa es la razón por la cual estaba ordenando eso al profeta. Dice: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré yo. Iban a ser deportados. Dice: y dije, ay, esto es lo que dijo el profeta Ezequiel: ay, Señor mío, he aquí que mi alma no ha sido manchada, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina,
ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Se defendió el profeta, ¿verdad? Él no quería comer aquello así, cocinado así. Y le dice el Señor, verso 15, y me respondió, he aquí, te permito, digan todos, Dios tuvo misericordia de Ezequiel. Le dijo, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer en él tu pan. Es terrible, hermanos. De verdad que yo leo esto y a mí el corazón me duele, hermano, de leer esto, de ver la actitud de un hombre santo, de un hombre de Dios, sufriendo lo que debería sufrir el pueblo, porque tenía que dramatizar aquella palabra, tenía que vivir aquella palabra, hermanos. Y cuando hablo estas cosas me quebranta a mí el alma del Señor, porque digo, Señor, qué poco apreciamos a veces tu palabra, Dios mío, qué poco, qué poca gloria te damos nosotros, Señor, qué tan poca alabanza te ofrecemos, Señor, siendo tú tan grande, Dios mío. Porque esto era lo que ocurría en el pueblo de Israel, hermanos míos. Esto era lo que ocurría delante de la presencia de Dios. Y todo tiene su tiempo. Por eso el tiempo de la gracia se ha de terminar muy pronto. Y hay de aquellos que se queden a la gran tribulación, como le vuelvo a decir. Porque este es un mensaje profético para nosotros. Este es un mensaje en el cual debemos evaluar de qué manera nosotros estamos dándole la gloria a Dios. De qué forma nosotros estamos creyéndole a Dios. De qué manera nosotros evaluamos la misericordia de Dios, la gracia infinita de Dios, la misericordia que tuvo con nosotros. De qué manera glorificamos al Señor. Yo no sé si usted me comprende. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, dice, y beberán el agua por medida y con afán, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Palabra ya dicha, palabra que ya no podía ser revocada por Dios, hermanos queridos. Y les llegó aquello después. Hay tantas cosas extrañas que ocurren, hermanos queridos, en la gente. Hay gente que sufre las consecuencias de su conducta aún siendo cristianos. Hay muchas personas que no se dan cuenta que realizaron o tuvieron tantos errores en la vida y ahora están pagando por ello, aunque aman a Dios. Bueno, pero lo bueno es que hay esperanza. La esperanza es aquello que Dios nos concede a nosotros para saber que dentro de ese proceso, queridos hermanos, espero que me comprendan, dentro de ese proceso, dentro de esas circunstancias, Él va a meter la mano para darnos a nosotros la paz y la victoria que necesitamos. Amén. Dice amén, hermano. Yo lo creo, yo no sé si usted lo cree, pero hay veces que uno ve en los hijos o las hijas lo que uno siembra, lo que uno de pronto, a veces sin querer, si involuntariamente sembró, y uno lo vive y le duele a uno. Eso es verdad, porque lo hemos vivido, no lo decimos de boca aquí nomás. Lo hemos experimentado, hermanos míos, y es doloroso y triste, pero llega un día la bendición de Dios cuando nosotros apreciamos ese poder divino, esa voluntad de Dios, esa santidad de Dios que nos permite a nosotros decir, Señor, yo espero en usted, que no se haga mi voluntad, sino la de usted. Amén. Y esa victoria viene, hermanos, y viene la paz que tanto necesitamos a nuestra vida. Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Amén. Ya voy a ir aterrizando, ya voy a ir terminando. Dios le dijo a la nación de Judá y Israel, ¿verdad?, que les iba a hacer las camas cortas. O sea que ya no les iba a permitir ninguna prosperidad.
Porque eso habla de crecimiento. Crecimiento es no prosperar, es prosperar. Se les acabó ya. Les toca sufrir, les dijo. Ya no van a poder ni dormir, en otras palabras. El frío, las inclemencias que lleguen cuando se tapen con esas cobijas hermosas que tienen, no les va a alcanzar. Ya no van a poder hacer eso. Porque voy a hacer una obra extraña, dijo, una extraña obra, una extraña tarea. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero cuando hablamos todas estas cosas extrañas, nosotros podemos ver como iglesia, podemos ver nosotros que estamos en un tiempo muy hermoso llamado la gracia. Llamado la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. La gracia es aquello que nos envuelve a usted y a mí, hermanos míos, en el tiempo de Dios, para no sufrir las consecuencias de tantos pecados de la humanidad. Y es que la misericordia es aquello que Dios nos regala para que no paguemos conforme a nuestros actos. Entonces nosotros debemos entender que aún a pesar dentro de las extrañas cosas que nos suceden a usted y a mí, que sí nos suceden, el Señor está con nosotros. El apóstol Pablo dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No lo dijo nomás porque sí. Él lo dijo porque sabía que iban a venir pruebas. Él lo dijo porque sabía que iban a venir tribulaciones. Él lo dijo porque sabía que iban a venir problemas, aflicciones, angustias, enfermedades, dolencias. Tantas cosas, hermano, que envuelven al hombre, a la mujer, de tal modo que de pronto aquello se convierte en un tormento, por decirlo de ese modo. Pero de pronto el Señor les dijo, el Señor inspiró al apóstol Pablo y le dijo: si Dios con nosotros y el Espíritu Santo mora en tu corazón, en otras palabras, ten fe, porque vendrá el día de la victoria, vendrá la salida, vendrá la bendición. Yo no sé si usted me comprende lo que le estoy hablando. Pero esto habla, hermanos, que nosotros tenemos un Dios grande y maravilloso, y que Él tiene el control de todo, aún del futuro, de lo que nosotros conocemos como el futuro. ¿Por qué ha de preocuparse usted por mañana? ¿Por qué se preocupa? Porque ¿qué irá a pasar el año que viene? ¿Quién sabe si llegue ese año? ¿Quién sabe si yo llegue a estar con ustedes el siguiente domingo? ¿Quién sabe si ustedes van a llegar el siguiente domingo aquí? No sabemos, hermanos queridos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Lo que estoy hablándole es un lenguaje de fe. Tenga fe. Debemos tener fe. Una fe de real, verdadera, de que Dios nos va a ayudar y sí estaremos aquí. Y sí tendremos un futuro bueno. Claro que sí. Amén. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Pero no es la capacidad humana, no es lo que yo haga, no, es la gracia de Dios. Amén. Es el poder de Dios, es la mano de Dios, es la bendición de Dios la que nos va a dar a nosotros eso que esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, sin fe, termino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haga lo que haga, se mueva donde se mueva, vaya donde vaya, escriba lo que escriba, llame a quien llame. Si no hay fe verdadera, es imposible agradar a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos.